La tormenta de nieve no distinguía a quiénes eran. Borraba caminos, engullía huellas y convertía la esperanza en algo frágil. En una carretera de montaña congelada, un oficial de policía agotado llamado Eamon Reed vio lo que nadie debería ver jamás. Una anciana arrastrando a tres niños a través de la ventisca, aferrando a un recién nacido que lloraba por una madre que nunca volvería a responder. No huía del frío. Huía de un hombre que ya había matado una vez. Mientras los gritos del bebé atravesaban el viento, Eamon tomó una decisión que uniría sus vidas para siempre. Y cuando la oscuridad los siguió hasta su cabaña, no fue un arma lo primero que se interpuso en la puerta. Fue un pastor alemán dispuesto a morir para proteger cuatro almas inocentes. A veces, Dios no envía ángeles con alas. A veces los envía con placas y pelaje. Antes de empezar, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Gracias. Pine Hollow, Wyoming, finales de diciembre, justo después de medianoche. La tormenta había llegado sin previo aviso, de esas que no se anuncian con truenos, sino con un silencio que lentamente se volvía letal. La nieve caía espesa y de lado a través de la carretera de la montaña, borrando líneas, tragándose puntos de referencia y forzando al mundo a un estrecho túnel blanco. Pine Hollow ya era un pueblo tranquilo en invierno, pero noches como esta hacían que se sintiera borrado del mapa por completo. El oficial Eamon Reed, de 38 años, conducía su camioneta patrulla a paso de tortuga. Era un oficial de policía de pueblo pequeño por asignación, pero por naturaleza era un hombre moldeado por el aislamiento. Nacido y criado en la zona rural de Wyoming, Eamon había regresado a Pine Hollow después de una década fuera, eligiendo caminos tranquilos sobre ciudades abarrotadas, el invierno sobre el ruido. Vivía solo en una cabaña desgastada por el clima más allá de la línea de árboles, lo suficientemente cerca del pueblo para servirlo, lo suficientemente lejos para guardar sus pensamientos para sí mismo. A su lado se sentaba Koda, un pastor alemán adulto con un pelaje espeso color sable y la postura firme de un perro de trabajo que había aprendido la disciplina a través de la repetición en lugar de la comodidad. Koda no era solo un canino entrenado para patrullar, era el compañero constante de Eamon, su testigo, su conciencia tácita. Las orejas del perro estaban erguidas, los ojos alerta, rastreando la tormenta no como clima, sino como información. Los faros de Eamon cortaban la nevada, revelando nada más que un blanco a la deriva y el ocasional esqueleto de pinos doblándose bajo el viento. Apretó el volante mientras la camioneta se deslizaba ligeramente sobre una placa de hielo, sus músculos reaccionando antes que su mente. La experiencia le había enseñado que el invierno no perdonaba la vacilación. Exhaló lentamente, empañando el parabrisas por un momento antes de que el descongelador lo recuperara. Entonces Koda gruñó. No fue fuerte, no fue agresivo, fue bajo e inquisitivo, el tipo de sonido que provenía del reconocimiento, no del miedo. Eamon quitó el pie del acelerador. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró, inclinándose hacia adelante. Los faros barrieron hacia la izquierda mientras la camioneta disminuía la velocidad, y fue entonces cuando lo vio. Huellas. No deberían haber estado allí, pequeñas, desiguales, impresiones desnudas presionadas en la nieve al borde de la carretera, ya rellenándose por los bordes. Algunas se tambaleaban, algunas se arrastraban, y mezcladas entre ellas había huellas demasiado pequeñas para pertenecer a alguien que debiera estar afuera en una tormenta como esta. El estómago de Eamon se tensó. Nadie caminaba por estos caminos de noche, no en diciembre, no en una ventisca. Detuvo la camioneta y la puso en parking. El motor al ralentí vibraba bajo el silencio de la tormenta. El cuerpo de Koda se puso rígido, con la nariz presionada contra la ventana agrietada, aspirando el aire como si estuviera leyendo una frase escrita en el viento. Eamon agarró su abrigo y salió. El frío lo golpeó de inmediato, agudo e invasivo, deslizándose a través de las costuras y los guantes. La nieve le picaba la cara mientras seguía las huellas a pie, con la linterna cortando un estrecho haz a través de la blancura. 10 pasos adentro, vio movimiento.
Una figura encorvada contra la tormenta, balanceándose como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. ¡Oiga!, gritó Eamon, su voz casi desgarrada por el viento. La figura se congeló. Se acercó, con las botas crujiendo en la nieve, el corazón latiendo con un temor familiar que no había sentido en años. Entonces el haz de su linterna aterrizó por completo sobre ella. Era una anciana, de unos 60 o 70 años, su figura delgada bajo las capas que nunca fueron pensadas para un clima como este. Su nombre, aprendería más tarde, era Eleanor Brooks. Una vez había vivido una vida tranquila en un condado vecino, criando a su hija creyendo que el amor podía arreglar lo que las señales de advertencia no podían. Ahora estaba temblando, con los hombros encorvados hacia adelante, un brazo fuertemente aferrado alrededor de un bulto presionado contra su pecho. Un bebé, un recién nacido, envuelto en una manta delgada ya húmeda por la nieve. Los gritos del bebé eran débiles pero desesperados, un sonido que atravesaba la tormenta con una especie de insistencia cruda. La pequeña cara del bebé estaba roja de frío, los labios temblando, los ojos apretados en protesta instintiva contra un mundo que no le había dado piedad. Detrás de Eleanor, 3 niños se acurrucaban juntos. La mayor, una niña de unos 11 años, estaba de pie con los brazos extendidos ligeramente, tratando instintivamente de proteger a los demás. Su nombre era Emily Brooks, y aunque sus manos temblaban, sus ojos permanecían fijos en Eamon, con una mezcla de miedo y desafío que no pertenecía a alguien de su edad. Junto a ella estaba Noah Brooks, de 8 años, delgado, silencioso, con los dientes castañeteando mientras miraba al suelo, como si temiera que levantar la vista pudiera empeorar todo. La más pequeña de los 3 era Lily Brooks, de 4 años, apenas erguida, aferrada al abrigo de Eleanor, con dedos entumecidos, con la cara surcada de lágrimas congeladas. Estaban exhaustos, más allá de cansados. Estaban corriendo con el instinto que mantenía a la gente en movimiento cuando detenerse significaba morir. Eamon bajó su linterna y levantó su mano libre lentamente. «Está bien», dijo, forzando la calma en su voz. «Están a salvo. Soy un oficial de policía». Eleanor no respondió al principio. Su agarre se apretó sobre el bebé. Su cuerpo se inclinó protegiendo, como una loba acorralada en una tormenta. Coda dio un paso adelante junto a Eamon, colocándose ligeramente delante. Su postura alerta pero no amenazante. La nieve se adhería a su pelaje, su respiración constante. No ladró, no se abalanzó, simplemente se quedó allí, una barrera silenciosa entre el peligro y las personas que aún no sabían si este hombre era peligro o rescate. Eleanor finalmente habló, su voz ronca y apenas audible. «No podemos parar», susurró. «Por favor, no podemos parar». El bebé lloró con más fuerza, el sonido rompiéndose en jadeos cortos y desesperados. El pecho de Eamon se apretó. Había escuchado ese sonido antes, no de un bebé, sino de la memoria, de un archivo de informe, de una noche que trataba de no revivir. 3 inviernos atrás, durante su primer año de regreso en Pine Hollow, un coche familiar se había deslizado fuera de una carretera secundaria durante una tormenta. Había llegado demasiado tarde. Para cuando llegó la ayuda, los niños se habían ido. Ese fracaso vivía en él como una cicatriz que nunca dejaba de doler. Se agachó ligeramente, bajándose hasta la altura de los ojos de Eleanor. «No tiene por qué huir», dijo con suavidad. «Se congelarán aquí afuera. Tengo un lugar cerca, cálido, seguro». Los ojos de Eleanor se desviaron de él hacia el camino del que venían. Coda reaccionó al instante. Sus orejas se echaron hacia atrás, su cuerpo se inclinó hacia el viento, un rugido bajo formándose de nuevo en su pecho. Se movió más cerca de los niños sin que se lo dijeran, interponiéndose entre ellos y la oscuridad que tenían detrás. Eamon lo notó. Alguien los había seguido, o estaba intentando hacerlo. Las rodillas de Eleanor cedieron. Eamon se abalanzó hacia adelante, sujetándole el codo antes de que se derrumbara. Era más ligera de lo que debía, su fuerza consumida por el miedo, la distancia y el frío. «No vamos a volver»,
susurró, las lágrimas congelándose en sus pestañas. Nos matará. Eamon no preguntó quién. Ya sabía suficiente. Está bien, dijo, con voz firme ahora, la decisión tomando forma. Vamos a mi cabaña, ahora mismo. Levantó a Lily en sus brazos, sintiendo lo poco de calor que quedaba en su cuerpo. Emily vaciló. Luego asintió una vez, agarrando la mano de Noah. Koda se mantuvo cerca, vigilando la línea de árboles, leyendo la tormenta no como caos, sino como amenaza. Mientras Eamon los guiaba hacia la camioneta, los llantos del bebé se suavizaron brevemente contra el pecho de Eleanor, como si sintiera que, por primera vez en horas, alguien más había asumido la responsabilidad. Detrás de ellos, el viento borró sus huellas casi de inmediato, pero lo que fuera que los había estado siguiendo ya no necesitaba huellas. Eamon no recordaba haber cerrado la puerta de la cabaña, solo el peso del silencio que siguió cuando el viento finalmente quedó encerrado afuera. El motor de su camioneta patrulla se desvaneció en la nada, reemplazado por los sonidos irregulares de la respiración, el llanto y el leve crujido de la madera asentándose bajo la tensión. Guió a Eleanor y a los niños al interior sin ceremonia, sin apresurarlos, pero sin permitir tampoco la vacilación. Koda entró el último, colocándose cerca de la puerta, con el cuerpo inclinado hacia afuera, su atención fija en lo que pudiera venir después, más que en lo que ya habían escapado. Eleanor Brooks se dejó caer en el borde de una silla como si sus piernas simplemente hubieran renunciado a su argumento con la gravedad. Tenía 70 años, aunque el agotamiento la hacía parecer mayor en ese momento. Su fuerza agotada no por la edad, sino por semanas de miedo. Había sido bibliotecaria escolar, una mujer que creía en el orden, las reglas y la promesa silenciosa de seguridad que provenía de seguirlas. Esa creencia había muerto con su hija. Lo que quedaba era una abuela que había aprendido a huir. Emily se quedó de pie. A los 11 años, ya había asumido un papel que ningún niño debería. Mantuvo una mano en el hombro de Lily, estabilizando el cuerpo tembloroso de la niña de 4 años, mientras Noah se mantenía cerca, silencioso, vigilante, sus ojos rastreando cada movimiento que hacía Eamon, como si estuviera memorizando rutas de escape dentro de un lugar destinado a protegerlos. El recién nacido lloró de nuevo, un sonido delgado, agrietado, y los brazos de Eleanor se tensaron instintivamente alrededor del bulto. Eamon se agachó junto a ellos, sacando una manta del respaldo de una silla y envolviéndola cuidadosamente sobre los hombros de Eleanor y el bebé. No hizo preguntas todavía. Había aprendido a través de años de llamar a puertas en los momentos equivocados que la verdad llegaba más rápido cuando a la gente se le permitía respirar primero. Koda se acercó a los niños, bajándose al suelo frente a ellos. Su presencia era deliberada, no afectuosa, sus ojos fijos y alertas. Lily extendió la mano sin pensar y apoyó su pequeña mano contra su pelaje. Koda no se movió. Los llantos del bebé se hicieron más débiles. El sonido ya no era agudo, sino hueco. Eleanor miró hacia abajo, su rostro contrayéndose. Tiene frío, dijo, su voz temblorosa. Ha tenido frío toda la noche. Eamon buscó una toalla, la calentó cerca del pequeño calentador y luego se la entregó a Eleanor. Envuélvalo también en esto, dijo. Ayudará. Ella asintió, obedeciendo, sus manos moviéndose con cuidado experimentado. Fue entonces cuando Eamon notó lo precisa que era, cómo cada movimiento estaba medido. Esto no era pánico, esto era resistencia. Cuando el bebé finalmente se calmó, reducido a suaves gemidos, Eleanor levantó los ojos hacia Eamon. Algo en su mirada cambió, como si el esfuerzo de mantenerse erguida hubiera aflojado cualquier restricción que la había mantenido en silencio. El nombre de mi hija era Hannah, dijo. Eamon permaneció donde estaba, escuchando. Tenía 34 años. Era una buena madre, demasiado indulgente. Eleanor tragó saliva. Le dio más oportunidades de las que nadie debería. Habló de Hannah Brooks, una joven que había crecido creyendo que el amor significaba paciencia, que se había casado con Travis Holloway a pesar de las advertencias de que su temperamento se acercaba demasiado a la superficie. Travis había tenido 38 años,
Era encantador y público, lo suficientemente cuidadoso como para mantener los moretones ocultos, hábil en las disculpas. El tipo de hombre que sabía exactamente dónde estaba la línea y hasta dónde podía cruzarla antes de ser notado. Cuando Hannah quedó embarazada, Eleanor pensó que el bebé podría cambiar las cosas. Travis prometió que lo haría. Dijo que dejaría de beber. Dijo que sería mejor. Lo fue, susurró Eleanor. Por un tiempo. El bebé había nacido prematuro, pequeño pero sano. Hannah nunca salió de la habitación del hospital sin revisar la cuna. Había estado cansada, feliz, asustada a partes iguales. Eleanor la había visitado todos los días, tomando la mano de su hija, creyendo que tal vez lo peor finalmente había quedado atrás. 3 semanas después, Hannah estaba muerta. Eleanor no describió la violencia en detalle. No necesitaba hacerlo. Eamon había leído suficientes informes para entender lo que sucedía cuando un hombre como Travis se daba cuenta de que el control se le escapaba de las manos. Hannah había intentado irse. Travis había decidido que no lo haría. Eleanor había testificado. Se había presentado en el tribunal, su voz temblorosa pero inquebrantable, y había dicho la verdad. Travis Holloway había sido declarado culpable de homicidio doméstico y sentenciado a prisión. Eso debería haber sido el final, dijo Eleanor, pero escapó el mes pasado. Camioneta de transporte. Vi su nombre en las noticias. 2 días después, alguien estaba vigilando la casa. La mandíbula de Eamon se tensó. Ahora conocía el caso. Recordaba el boletín. Un recluso fugado, violento, familiarizado con la zona. El nombre había pasado por sus manos como tantos otros. Ahora tenía peso. «Sabe lo del bebé», continuó Eleanor. «Lo sabe. Yo testifiqué. Sabe dónde está todo lo que queda». Emily se acercó más a su abuela. Las manos de Noah se cerraron en puños. Eamon sintió que algo se asentaba en su pecho, pesado y frío. Esto no era una amenaza abstracta. Este era un hombre que ya había cruzado todas las líneas que importaban. El bebé gimió de nuevo, su diminuto rostro retorciéndose de incomodidad. Eamon lo observó de cerca. Los ojos del niño nunca se abrieron. No conocía esta habitación, ni a este hombre, ni al perro que hacía guardia a unos metros de distancia. Solo conocía el hambre, el frío y la ausencia de una voz que nunca había aprendido a reconocer. Eamon se había enfrentado a sospechosos armados, a delincuentes violentos, a hombres que lo miraban sin nada que perder. Nada de eso lo preparó para el sonido que hacía un recién nacido cuando el mundo le fallaba. Buscó algo en un armario. No había leche de fórmula, ni biberones, solo comida enlatada, café, las cosas que un hombre que vive solo cree que necesita. «Ya encontraremos la manera», dijo Eamon, aunque las palabras sonaron huecas. «Aquí estarás a salvo. Esta noche estaréis a salvo». Coda se movió en la puerta, levantando las orejas. Eamon lo notó, pero no reaccionó externamente. Había aprendido a confiar en los instintos del perro sin dejar que lo dominaran. Eleanor siguió su mirada. «Estás cerca», dijo en voz baja. No era una pregunta. «No lo sé», respondió Eamon con honestidad, «pero sé que este lugar no está en ninguno de los mapas que él tiene». Era solo parcialmente cierto. Se acercó a la radio, bajando la voz, para informar sobre su estado sin dar detalles. No dijo nombres, no dijo fugitivo, todavía no. Quería que descansaran primero. Quería que los niños sintieran paredes a su alrededor en lugar de cielo abierto. Emily finalmente se sentó, el agotamiento venciendo su vigilancia. Lily se acurrucó a su lado, su pequeño cuerpo ya adormecido. Noah se mantuvo despierto, sus ojos se movían entre Eamon y Coda, como si midiera la distancia entre la seguridad y la pérdida. El liano volvió a mirar al bebé, luego a Eamon. «Nunca conoció a su madre», dijo. «Ella le cantaba, todas las noches. Dejaba de llorar cuando ella lo hacía». Eamon asintió con la garganta apretada. No tenía palabras que no sonaran vacías. Más tarde, cuando los niños se acomodaron y la respiración de Eleanor se estabilizó, Eamon se quedó solo por un momento,
observando al recién nacido dormir en los brazos de su abuela. El pecho del bebé subía y bajaba de manera desigual, cada respiración una frágil negociación. Esta no era una herida que pudiera vendar. Esta era una vida que ya había comenzado rota. Koda se acercó para pararse a su lado, presionando ligeramente su hombro contra la rodilla de Eamon. El contacto era un ancla, sólido, real. Eamon apoyó una mano en la cabeza del perro y cerró los ojos brevemente. En algún lugar de la oscuridad más allá de la cabaña, un hombre se movía con un propósito, y adentro, un niño dormía sin saber lo cerca que estaba el peligro. Eamon volvió a abrir los ojos, la determinación instalándose en su lugar. Nadie se iba a llevar a este bebé. No esta noche. El llanto del bebé no se atenuó con el calor ni con el descanso. Se agudizó. Al principio llegó en ráfagas cortas, delgadas y débiles, el sonido de un cuerpo luchando contra el agotamiento. Luego se profundizó en algo más urgente, un gemido ronco e implacable que llenó la cabaña y se negó a ser ignorado. Eleanor ajustó las mantas una y otra vez, meciéndolo suavemente, murmurando palabras que una vez calmaron a una hija que se había ido hace mucho tiempo. Nada funcionó. Eamon se quedó a unos pasos de distancia, observando el pequeño pecho del recién nacido subir demasiado rápido, la piel debajo de la manta enfriándose a pesar del calor. Había visto angustia en hombres adultos, había escuchado gritos resonar por callejones y bosques, pero esto era diferente. Este era un sonido nacido de la necesidad, no del miedo, del hambre, del frío, de un cuerpo que aún no entendía la paciencia. Eleanor lo miró con los ojos enrojecidos pero firmes. No ha comido desde ayer por la tarde, dijo en voz baja. Hannah le estaba dando el pecho. No tengo nada más. Esa única frase cayó más pesada que cualquier acusación. Eamon se dirigió a la pequeña cocina, abriendo armarios que ya sabía que estaban vacíos. Había latas, alimentos secos, café, suministros para un hombre que vivía solo y planeaba para tormentas, no para bebés. No había leche de fórmula, ni biberones, ni medicamentos más allá de los primeros auxilios básicos. Emily lo observó desde la esquina, con expresión tensa. ¿Se va a morir?, preguntó, con demasiada calma para su edad. No, respondió Eamon sin dudarlo. Lo decía en serio, incluso si aún no tenía un plan. No aquí. El bebé lloró de nuevo, más fuerte ahora. Su pequeño cuerpo se tensó con el esfuerzo. Los brazos de Eleanor temblaron mientras lo sostenía. La tensión finalmente se mostraba en sus hombros. Había llevado a 4 niños a través de la nieve y el miedo. Este fue el momento que rompió su compostura. Necesita leche, dijo, con la voz quebrada. Necesita ayuda. Eamon miró hacia la radio, luego hacia la puerta. Ya sabía lo que tenía que hacer. El pueblo estaba a casi 30 kilómetros de distancia. La carretera apenas transitable, la tormenta aún apremiando. Dejarlos era peligroso. Quedarse sin suministros era peor. Koda se levantó de su lugar cerca de la puerta y caminó hacia el bebé, deteniéndose a unos metros de distancia. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Su cabeza bajó ligeramente mientras escuchaba el llanto. No gimió, no se acercó. Simplemente se quedó allí, absorbiendo el sonido como una orden. Eamon exhaló lentamente. Voy al pueblo, dijo. Conseguiré leche de fórmula, biberones, medicinas, cualquier cosa que tengan. La cabeza de Eleanor se levantó bruscamente. No puedes irte, dijo. Él está ahí fuera. Lo sé, respondió Eamon. Por eso voy ahora, antes de que esto empeore. Siguió un silencio, pesado e implacable. Noah miró hacia la puerta, luego de vuelta a Eamon, con el rostro pálido. Lily gimió dormida, acurrucándose más contra Emily. El llanto del bebé vaciló, luego volvió a surgir, más débil pero más frenético. Eamon se arrodilló junto a Eleanor, bajando la voz. No estaréis solos, dijo. Koda se quedará. Eleanor miró al perro, luego de vuelta a Eamon. Es solo un perro, susurró, aunque no había desprecio en su tono, solo miedo. No, dijo Eamon con firmeza, no lo es.
Se levantó y se dirigió hacia la puerta, poniéndose el abrigo con deliberada lentitud, obligándose a mantener la calma. El pánico no ayudaba a nadie. Agarró sus llaves, luego se detuvo. Koda lo estaba observando de cerca. Eamon se giró por completo hacia el perro y se arrodilló. La cabaña se sintió más pequeña de repente, cada respiración medida, cada sonido amplificado. Puso ambas manos sobre los hombros de Koda, encontrándose con la mirada firme del perro. Koda, dijo en voz baja. El perro no parpadeó. Guárdalos, continuó Eamon. Protégelos, que nadie te pase. Las orejas de Koda se levantaron más, su postura se tensó, cada músculo alerta. Eamon vaciló durante medio segundo, luego agregó las palabras que nunca antes había pronunciado en voz alta, ni en el entrenamiento, ni en el campo. Incluso si no vuelvo. Koda presionó brevemente su frente contra el pecho de Eamon, un gesto que no era ni afecto ni obediencia, sino reconocimiento. Luego se giró y se posicionó entre la puerta y la familia, con el cuerpo inclinado hacia afuera, su presencia inconfundible. Eamon se levantó, tragando con dificultad. Eleanor lo vio irse, abrazando al bebé con más fuerza, como si grabara su rostro en la memoria. Volveré rápido, dijo. La tormenta lo tragó en el momento en que salió. El viaje fue peor que antes. La nieve atascaba la carretera. La visibilidad se redujo a la nada. Eamon condujo por instinto, con las manos firmes, la mandíbula tensa. Cada kilómetro se sentía como una apuesta, cada giro una prueba de determinación. No se permitió pensar en lo que podría estar sucediendo detrás de él, en la distancia que crecía entre él y las personas que había prometido proteger. En el pueblo, las luces brillaban débilmente a través de la tormenta. Se detuvo en la primera tienda abierta que pudo encontrar. Los neumáticos se deslizaron al detenerse. Dentro, la dependienta, una mujer de unos 40 y tantos años llamada Marla Jenkins, reconoció la urgencia de inmediato. Había vivido en Pine Hollow toda su vida. Había visto tormentas cobrar vidas cuando la vacilación ganaba. ¿Recién nacido?, preguntó mientras Eamon reunía los suministros. Sí, añadió mantas extra, un termómetro y un pequeño botiquín de medicamentos de emergencia para bebés sin cobrarle nada. Que Dios te acompañe, dijo simplemente. Eamon no se detuvo. Cuando volvió a la carretera de la montaña, tenía las manos entumecidas y los hombros tensos. La radio crepitó una vez y luego se quedó en silencio. Se dijo a sí mismo que era interferencia. Se dijo a sí mismo que Koda era suficiente. De vuelta en la cabaña, el llanto del bebé se había suavizado de nuevo, pero no por consuelo. Eleanor se balanceaba lentamente, su fuerza se desvanecía, su respiración irregular. Emily se sentó rígida, escuchando cada sonido. Noah estaba de pie cerca de la ventana, mirando a la oscuridad. Lily dormía inquietamente. Koda no se había movido. Estaba de pie en la puerta, con los músculos tensos, las orejas dirigidas hacia el viento. La tormenta traía olores en pedazos rotos, fragmentos de movimiento e intención. En algún lugar más allá de los árboles, algo se movió. Los labios de Koda se levantaron ligeramente. Un gruñido bajo vibraba a través de su pecho, demasiado profundo para ser miedo. Eleanor lo notó. ¿Qué pasa?, susurró. Koda no respondió. No necesitaba hacerlo. Afuera, el viento cambió de dirección. Eamon pisó el acelerador con más fuerza, sin darse cuenta de que el tiempo había comenzado a comprimirse, que las decisiones ya estaban convergiendo. Condujo más rápido de lo que debía, confiando en el camino, confiando en sus instintos, confiando en la promesa que había dejado atrás. Dentro de la cabaña, el bebé gimió de nuevo, un sonido frágil atrapado entre respiraciones. Eleanor presionó sus labios contra la frente del niño y cerró los ojos. «Aguanta», susurró. «Solo aguanta». Y Koda esperó. En el momento en que el motor de Eamon desapareció en la tormenta, la cabaña se sintió diferente. No más vacía, sino más apretada, como si las paredes se hubieran inclinado hacia adentro, escuchando. Eleanor Brooks lo sintió primero.
Había pasado años aprendiendo la diferencia entre el silencio y la seguridad, y este no era el silencio que seguía al descanso. Era el tipo de silencio que esperaba. Dejó de mecer al recién nacido y se quedó quieta, su respiración superficial. Cada sentido se expandió hacia afuera. El bebé gimió contra su pecho, su diminuto cuerpo cálido pero inquieto, sin darse cuenta de que su llanto llegaba más lejos de lo que Eleanor deseaba. Coda reaccionó un instante después. El pastor alemán se levantó de su posición cerca de la puerta, los músculos tensándose bajo su pelaje. Sus orejas se inclinaron bruscamente, no hacia adelante, sino hacia los lados, rastreando algo que llevaba el viento. Sus fosas nasales se ensancharon mientras aspiraba el aroma, clasificando capas de nieve, frío y distancia. Un gruñido bajo salió de su pecho, controlado y deliberado, el sonido que hacía solo cuando el instinto anulaba el entrenamiento. El agarre de Eleanor se apretó. Arriba, Emily Brooks no se había dormido. A los 11 años, el agotamiento vivía en sus huesos, pero el miedo la mantenía erguida. Se sentó en el borde de la estrecha cama con Lily acurrucada a su lado y Noah de pie cerca, con sus pequeñas manos apretadas. Cuando Coda gruñó, la cabeza de Emily se levantó de golpe. Había escuchado ese sonido una vez antes, hace años, del perro de un vecino la noche en que las luces de la policía llenaron la calle. Se levantó en silencio y pegó su oído al suelo, escuchando. Abajo, Eleanor cambió su cuerpo para que su espalda estuviera frente a la escalera, colocándose entre los niños de arriba y la puerta de abajo. Ajustó al recién nacido en sus brazos, metiendo su cabeza debajo de su barbilla, protegiéndolo con su cuerpo. Sus piernas temblaban, no de frío ahora, sino por el esfuerzo de elegir dónde pararse. El bebé lloró de nuevo, débil y delgado. Eleanor cerró los ojos por medio segundo. No rezó por sí misma, rezó por tiempo. Coda se movió más cerca de la puerta, su postura cambiando por completo ahora. Se colocó directamente frente a ella, con los hombros cuadrados, el peso equilibrado, la cabeza baja lo suficiente como para mostrar sus dientes. El gruñido se profundizó, vibrando a través de la madera como una advertencia destinada a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para oírlo. Luego vino el sonido que confirmó todo lo que Eleanor temía. Pasos, no apresurados, no cuidadosos, botas pesadas presionando con confianza, acercándose, deteniéndose justo afuera de la puerta. Quienquiera que estuviera allí los había seguido deliberadamente, paso a paso, a través de la nieve y la oscuridad. A Eleanor se le cortó la respiración. Reconoció ese ritmo. Lo había oído en pasillos, en porches, en el espacio entre discusiones y disculpas. La voz de un hombre siguió, amortiguada por la puerta, pero inconfundible. Siempre dejaste huellas, dijo, casi divertido. Travis Holloway estaba afuera, de 38 años, endurecido por el resentimiento y semanas de huida. Había aprendido a sobrevivir sin calor, sin reglas, sin consecuencias. La prisión no le había quitado nada excepto la paciencia, y la paciencia la había reemplazado con la certeza. Sabía que estaban dentro. Reconoció el llanto del bebé cuando lo escuchó. Ese sonido era la prueba de que algo destinado a ser suyo le había sido arrebatado. Otro llanto se filtró por las grietas de la puerta. Travis sonrió. Abrid, dijo, necesitamos hablar. El gruñido de Coda aumentó, más fuerte ahora, su cuerpo inclinándose hacia adelante, lo suficiente como para dejar ver la amenaza. No ladró, no atacó, mantuvo la línea. Eleanor tragó saliva y habló, su voz firme a pesar del terror que presionaba su pecho. Vete. Travis se rió suavemente. Nunca fuiste buena para esconderte, Eleanor. ¿Pensaste que la nieve te salvaría? Se acercó. La sombra debajo de la puerta se movió. Arriba, Emily reaccionó al instante. Agarró la mano de Noah y sacudió suavemente a Lily para despertarla, presionando un dedo sobre sus labios. Lily gimió, confundida, pero Emily la abrazó. Arriba, susurró Emily, tranquila. Los guió hacia la esquina más alejada de la pequeña habitación, lejos de la escalera, lejos de cualquier sonido que pudiera llevar. Los ojos de Noah estaban muy abiertos, su respiración superficial. ¿Es él?, susurró.
Emily asintió una vez. Abajo, Eleanor retrocedió lentamente hacia la mesa, sin apartar nunca su cuerpo de la puerta. Se envolvió más alrededor del recién nacido. Sus pequeños dedos se acurrucaban débilmente contra su abrigo. Se colocó de manera que, si la puerta se abría, ella sería lo primero en el camino. «No te lo llevarás», dijo, más fuerte ahora. «No tocarás a mis nietos». La voz de Travis se endureció. «Es mi hijo». «No», respondió Eleanor. «Es de Hannah». Siguió el silencio. Silencio peligroso. Koda mostró sus dientes por completo ahora. Un ladrido agudo resonó a través de la cabaña, repentino y explosivo. El sonido hizo eco, llevando advertencia y promesa en igual medida. Travis retrocedió medio paso, reevaluando. «Perro», murmuró, «contrólalo». Eleanor no respondió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría desmayarse, pero no se movió. Cada instinto gritaba que corriera, que se escondiera, que le diera lo que quería para que los demás pudieran vivir. Pero ya había enterrado a su hija. No enterraría a su nieto. Arriba, Emily presionó su espalda contra la pared, atrayendo a Lily a su regazo y envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Noah. Se obligó a respirar lentamente, a quedarse quieta. Recordó la voz de su madre diciéndole que se mantuviera en silencio durante las tormentas. Esto era solo otro tipo de tormenta. Abajo, la manija de la puerta se sacudió una vez. Koda se abalanzó hacia adelante una fracción de pulgada, las uñas raspando la madera, el gruñido rodando bajo e ininterrumpido. «No», susurró Eleanor, aunque no sabía a quién le estaba suplicando. ¿A Travis? ¿Al perro o a Dios? El recién nacido lloró de nuevo, débil pero persistente. Travis exhaló bruscamente. «Ahí estás», dijo. «Sabía que estabas vivo». A Eleanor le ardían los ojos. Cambió su postura, preparándose, colocando su cuerpo más firmemente entre la puerta y la escalera. Si él entraba, tendría que pasar por encima de ella primero. Koda se plantó, inmóvil, una pared viviente de músculo e intención. Sus ojos nunca se apartaron de la puerta. Su gruñido se hizo aún más bajo, vibrando a través de su pecho y hacia las tablas del suelo. Por un momento, no pasó nada más, ni una patada, ni un golpe. Solo ellos tres, mujer, niño, perro, atrapados en una terrible quietud, esperando la decisión al otro lado de la puerta. Eleanor inclinó la cabeza y presionó sus labios contra el cabello del recién nacido. «Te tengo», susurró. «Te tengo». Arriba, Emily apretó a sus hermanos con más fuerza, con la mandíbula tensa y los ojos cerrados con fuerza, como si pudiera desear que el momento pasara. La puerta cedió con un sonido como un hueso rompiéndose. El pestillo se soltó, la madera astillándose hacia adentro cuando Travis Holloway estrelló su hombro contra ella con bruta certeza. No dudó. Ya había decidido cómo terminaría esto mucho antes de llegar a la cabaña. El miedo nunca lo había detenido antes, y esta noche tampoco lo haría. Eleanor Brooks tropezó hacia atrás cuando la puerta se abrió de golpe, instintivamente enrollando su cuerpo alrededor del recién nacido. El bebé gritó. El sonido se agudizó, ahora presa del pánico, un grito que atravesó la cabaña y directamente al pecho de Travis. Sus ojos se fijaron en el bulto en los brazos de Eleanor, algo salvaje brillando en su rostro. «Ahí estás», dijo con voz ronca. «Mi hijo». «No», gritó Eleanor, su voz quebrándose mientras se giraba de lado tratando de proteger al bebé con su propio cuerpo. «Tendrás que matarme primero». Travis sonrió ante eso. No ampliamente, no fuerte, solo lo suficiente para demostrar que le creía. Dio un paso adelante, extendiendo una mano, la otra agarrando un cuchillo bajo a su lado. La hoja captó la luz por medio segundo. Acero, barato, lo suficientemente afilado. Había venido preparado para terminar lo que creía que era suyo. Koda se movió antes de que Eleanor pudiera gritar de nuevo. El pastor alemán se lanzó hacia adelante en un borrón de músculo y propósito, su gruñido explotando en un gruñido mientras se estrellaba contra el pecho de Travis. El impacto empujó a Travis hacia atrás a través de la puerta y hacia la nieve, ambos cayendo con fuerza al suelo. El cuchillo salió volando de la mano de Travis, resbalando varios metros.
Travis maldijo, turdido por la fuerza, luchando por prepararse mientras Koda lo sujetaba del brazo con aplastante precisión. La mordida no era salvaje, era exacta. El entrenamiento y el instinto se fusionaron en un único propósito brutal: detener la amenaza. Travis gritó entonces, un sonido crudo y furioso, golpeando su mano libre contra el costado de Koda una y otra vez. Koda no lo soltó. Ajustó su agarre, los dientes hundiéndose más profundamente, su peso clavando el torso de Travis al suelo helado. La nieve se agitó debajo de ellos, ahora oscurecida con vetas de sangre. Eleanor se derrumbó sobre sus rodillas justo dentro de la puerta, apretando al bebé con tanta fuerza que le dolían los brazos. Observó con horror e incredulidad cómo el perro luchaba como algo enviado para interponerse entre la muerte y aquellos que no podían defenderse. ¡Koda!, gritó, su voz quebrándose. ¡Por favor! Travis se retorció violentamente, su mano finalmente cerrándose alrededor del cuchillo de nuevo. Con un gruñido, clavó la hoja hacia arriba, cortando a ciegas. El acero alcanzó el hombro de Koda, desgarrando la piel y la carne. Koda gimió una vez, un sonido agudo de dolor, pero no soltó. Gruñó más fuerte, un sonido tan profundo que parecía sacudir el suelo debajo de ellos. Arriba, Emily Brooks escuchó el grito y el golpe. Apretó a Lily y Noah más fuerte en la esquina, cubriendo la boca de Lily mientras la niña sollozaba en silencio. Las propias lágrimas de Emily cayeron libremente ahora, manchando su rostro mientras susurraba: «Por favor, Dios, por favor». Afuera, Travis rugió de rabia, golpeando de nuevo, tratando de soltar al perro. El cuerpo de Koda tembló con esfuerzo, la sangre empapando la nieve debajo de él, pero sus mandíbulas permanecieron bloqueadas. Cada instinto para el que había sido entrenado se canalizó en una sola orden: protegerlos, sin retirada. Los faros cortaron la tormenta. El sonido de un motor resonó en el claro, seguido por el inconfundible derrap de neumáticos luchando contra el hielo. La puerta de un camión se cerró de golpe. ¡Policía! ¡Suéltalo! La voz de Amon Reed resonó, aguda e imperiosa, cortando el caos. Travis se congeló a mitad de la lucha, con los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada. Por una fracción de segundo, la incredulidad reemplazó a la furia. Koda todavía no soltó. Amon se movió rápido, con el arma levantada, la postura sólida a pesar del suelo resbaladizo. Captó la escena de un vistazo. La sangre, el cuchillo, el perro agarrado al brazo del hombre. Eleanor dentro de la puerta con el bebé gritando. «Travis Holloway», gritó Amon. «Suelta el cuchillo ahora». Travis se rió, sin aliento y roto. «Llegas tarde», escupió. «Él es mío». El cuchillo se movió en su mano. Amon disparó. El disparo retumbó a través de la tormenta, la bala desgarrando el suelo a centímetros de la cabeza de Travis. La nieve explotó hacia arriba. Travis gritó y soltó el cuchillo, con las manos volando a su cabeza mientras el pánico se apoderaba de la bravuconería. «¡Koda, suelta!», ordenó Amon. Por un instante, el perro vaciló. Luego Koda soltó su agarre y retrocedió, colocándose instantáneamente entre Travis y la cabaña, a pesar de la sangre que fluía de su hombro. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo en pie. Amon se lanzó hacia adelante, pateando el cuchillo lejos y obligando a Travis a caer boca abajo en la nieve. Torció los brazos de Travis detrás de su espalda y cerró los puños con precisión practicada, cada movimiento impulsado por una furia controlada. «No los toques», dijo Amon, su voz baja y temblorosa por la contención. «Nunca». Travis se retorció débilmente, luego se quedó quieto, su respiración llegando en jadeos rotos mientras la realidad se cerraba a su alrededor. Amon se giró inmediatamente hacia Koda, cayendo sobre una rodilla junto al perro. La herida era mala, profunda, sangrante, pero no fatal. Koda se inclinó ligeramente hacia él, respirando con dificultad, con los ojos aún fijos en Travis. «Aguantaste», murmuró Amon, su mano firme mientras aplicaba presión. «Hiciste exactamente lo que te pedí». Dentro de la cabaña,
Eleanor finalmente se derrumbó por completo, su fuerza desaparecida ahora que el peligro había pasado. Sollozó en silencio, meciendo al bebé mientras sus gritos se desvanecían en gemidos exhaustos. Arriba, Emily guió a Noah y Lily hacia abajo lentamente, sus pequeños rostros pálidos por el shock, mientras asimilaban la visión de Travis atado en la nieve, el perro sangrando pero indomable, el oficial que había regresado justo a tiempo. Eamon se levantó y se encontró con los ojos de Eleanor. Se acabó, dijo simplemente. Ya no puede hacerte daño. Eleanor asintió, incapaz de hablar, presionando su frente contra la cabeza del bebé como si se anclara a la verdad de su calor y respiración. Coda regresó cojeando hacia la puerta y se acostó justo dentro de ella, colocándose una vez más entre la familia y el mundo exterior. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos permanecieron alerta. El bebé se durmió por fin. El viaje de vuelta al pueblo fue silencioso, salvo por el ritmo irregular de la carretera y la respiración superficial del recién nacido. Eamon conducía con una mano firme en el volante y la otra descansando brevemente en el borde del asiento trasero cada vez que el bebé se movía, como si la proximidad por sí sola pudiera mantenerlo con vida. Travis Holloway estaba sentado, esposado, en la parte trasera de la camioneta patrulla, con la cabeza gacha ahora, la rebeldía extinguida por el dolor, la pérdida de sangre y el inconfundible peso de las consecuencias. Coda yacía estirado en el suelo del lado del pasajero, respirando con dificultad pero estable, con los ojos abiertos, rastreando todo. En el hospital del condado, un edificio pequeño y envejecido que había visto más tormentas que renovaciones, las enfermeras se movían rápidamente sin pánico. El doctor Caleb Morrison, un pediatra de unos 50 años con un trato tranquilo y reputación de mantener la calma bajo presión, tomó al recién nacido en sus brazos sin ceremonias. Había atendido partos durante ventiscas, cosido heridas con una linterna y aprendido hacía mucho tiempo que la calma salvaba vidas más rápido que el miedo. Está frío y hambriento, dijo Morrison tras una breve evaluación, pero es fuerte. Lo cogimos a tiempo. Eleanor exhaló un sonido que era mitad oración, mitad sollozo. Se dejó caer en una silla mientras la enfermera preparaba el biberón y envolvía al bebé en mantas calientes. Cuando el biberón finalmente tocó los labios del bebé, el llanto cesó. El niño bebió con avidez, como si compensara horas de privación, con sus pequeñas manos enrollándose reflexivamente alrededor de la nada. Estará bien, confirmó Morrison, encontrándose con los ojos de Eleanor. Lo vigilaremos durante la noche, pero ya ha pasado el peligro. Eleanor asintió, con lágrimas que se escapaban por fin. Se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra la cabeza del bebé, susurrando palabras destinadas solo a él. Tu mamá luchó mucho, murmuró. No te dejó solo. Al otro lado del pasillo, Eamon observaba a través del cristal, con los hombros finalmente relajados. Se giró cuando los agentes escoltaron a Travis, con sus agarres firmes y movimientos practicados. Travis no miró a Eleanor, no miró al bebé. Su mirada permaneció fija en el suelo, como si negar el reconocimiento pudiera deshacer lo que se había hecho. El proceso de registro fue rápido. El historial de Travis hablaba por sí solo. El asesinato de su esposa, Hannah Brooks, una condena ya en los libros, fuga de la custodia durante el transporte, agresión a un canino de las fuerzas del orden, intento de secuestro, intento de asesinato. El fiscal adjunto del distrito, Paul Hensley, un hombre de unos 40 años con reputación de ser meticuloso en lugar de teatral, llegó antes del amanecer. No alzó la voz, no adoptó ninguna postura. Leyó los cargos como un libro mayor, cada línea sellando una puerta que Travis nunca volvería a abrir. Eamon hizo su declaración con claridad y moderación. No adornó, no necesitaba hacerlo. Los hechos llevaban su propia gravedad. Cuando le preguntaron por las acciones de Coda, respondió simplemente. Obedeció una orden legal de proteger a los civiles. Evitó la pérdida de vidas. Coda fue examinado por la doctora Lila Nguyen,
una veterinaria de unos 30 y tantos años que ofrecía servicios de guardia voluntarios para los perros de trabajo del condado. Limpió la herida, cosió cuidadosamente y tranquilizó a Eamon con la eficacia de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Se curará, dijo. Es terco. Vaya que lo es, respondió Eamon, una comisura de su boca levantándose a pesar del agotamiento. La comparecencia inicial se produjo rápidamente, agilizada por el peso de los cargos y el peligro que representaba Travis. La sala del tribunal era pequeña, funcional y estaba llena. Eleanor se sentó en la primera fila, Emily a su lado, Noah al otro lado, Lily dormida apoyada en el hombro de Eleanor. El recién nacido permaneció en el hospital bajo observación, vigilado por enfermeras que entendían lo que significaba proteger a algo frágil. La jueza, la Honorable Margaret Cole, una mujer de unos 60 años, conocida por sus resoluciones mesuradas y su intolerancia a la violencia contra los vulnerables, escuchó sin interrupción. Revisó las pruebas, las declaraciones, los informes médicos. Miró a Travis una vez, el tiempo suficiente para asegurarse de que entendía el momento. El tribunal le declara culpable de todos los cargos, dijo. Dada la condena anterior por homicidio, la fuga y el intento de asesinato de civiles, la sentencia es la muerte. El golpe del mazo resonó con un sonido que pareció prolongarse más de lo debido. Eleanor no vitoreó, no lloró. Cerró los ojos e inclinó la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas. La justicia, cuando llegó, no se sintió como una victoria. Se sintió como un final que se había retrasado demasiado. Fuera del juzgado, la nieve se acumulaba silenciosamente, indiferente a las decisiones humanas. Eamon se quedó a poca distancia, dando espacio a Eleanor. Cuando ella se acercó a él, se enderezó instintivamente, sin saber qué decir. Se acabó, dijo ella suavemente. Sí, señora, respondió él. Ella le miró entonces, le miró de verdad, como si viera más allá del uniforme al hombre que había elegido detenerse en una carretera y luego había elegido de nuevo volver. Gracias, dijo, por no dar la espalda. Eamon negó con la cabeza. No lo hice solo. Ella siguió su mirada hacia Coda, que estaba sentado pacientemente a su lado, vendado pero alerta. Eleanor se arrodilló lentamente, con cuidado con sus rodillas, y apoyó una mano contra el pecho del perro. Cumpliste una promesa, susurró. Coda se apoyó en su toque una vez, luego se acomodó de nuevo. Esa noche, Eleanor regresó al hospital. El recién nacido dormía plácidamente ahora, con su respiración constante y su color mejorado. El doctor Morrison confirmó los signos vitales y sonrió. Es fuerte, dijo, como su madre. Eleanor se sentó junto a la cuna y tomó la diminuta mano del bebé entre sus dedos. Se inclinó cerca y habló tan suavemente que las palabras apenas movieron el aire. La voz de tu mamá fue tomada, dijo, pero ha sido escuchada. Estará en paz. El bebé se movió y se acomodó de nuevo. Más tarde, cuando terminaron las horas de visita, Eamon acompañó a Eleanor y a los niños al alojamiento temporal dispuesto por los servicios del condado. Emily le miró una vez, escudriñando su rostro. ¿De verdad se ha ido?, preguntó. Sí, respondió Eamon. Ya no puede haceros daño. Ella asintió, absorbiendo la verdad con cuidado, como algo frágil que no quería que se le cayera. De vuelta en el hospital, Eamon se sentó junto a la jaula de Coda, con la fatiga finalmente alcanzándolo. Apoyó la frente brevemente contra el marco de metal y respiró. Por primera vez desde la tormenta, sus manos dejaron de temblar. Se había hecho justicia, no con ira, sino con certeza. La historia de Hannah, silenciada en vida, había sido contada en el tribunal, y un niño que había comenzado la noche hambriento y frío dormía seguro, vigilado por extraños que se habían convertido en guardianes. Eamon se levantó cuando Coda se movió, encontrándose con los ojos del perro. Lo hiciste bien, dijo de nuevo, porque algunas verdades merecían ser repetidas. La cola de Coda golpeó una vez, lenta y satisfecha. Los días que siguieron no llegaron con ceremonias. Llegaron silenciosamente, uno tras otro, como si tuvieran cuidado de no asustar a nadie que hubiera sobrevivido a la tormenta.
Eleanor Brooks y los 4 niños fueron trasladados del hospital a un refugio familiar dirigido por el condado en las afueras del pueblo, un lugar diseñado menos para la permanencia que para la recuperación. El edificio era modesto y funcional, atendido por personas que comprendían que la curación no comenzaba con respuestas, sino con constancia. Rachel Donovan, Donovan, la trabajadora social principal asignada al caso, era una mujer de unos 40 y tantos años, con una voz tranquila y la paciencia inagotable de alguien que había visto familias llegar destrozadas e irse de pie. Explicaba cada paso, cada formulario, cada opción, sin presionar. Este es un lugar para respirar, le dijo Rachel a Eleanor. No se espera nada más de ti ahora mismo. Eleanor asintió, asimilando las palabras lentamente. Por primera vez en semanas, nadie los perseguía. Nadie exigía decisiones que estaba demasiado cansada para tomar. El recién nacido permaneció bajo observación médica especial durante varios días. Las enfermeras controlaron su alimentación, su temperatura, su respiración. Le enseñaron a Eleanor cómo preparar la fórmula, cómo reconocer los signos de angustia, cómo dormir en turnos cortos sin sentirse culpable. Al principio, el bebé lloraba a menudo, pero el sonido había cambiado. Ya no era agudo por el pánico. Subía y bajaba con necesidad, con la expectativa de que alguien respondiera. Esa diferencia importaba. Emily lo notó antes que nadie. A los 11 años, había pasado demasiado tiempo midiendo el peligro por el sonido. Una noche, mientras Eleanor acunaba al bebé en la pequeña sala familiar, Emily se acercó y escuchó. No tiene miedo, dijo en voz baja. Eleanor sonrió levemente. No, estuvo de acuerdo. Está pidiendo. Noah, aún reservado, comenzó a dormir toda la noche de nuevo, sus hombros relajándose gradualmente. Lily se rió por primera vez desde la tormenta, cuando una voluntaria dejó caer una pila de libros de imágenes frente a ella y fingió tropezar. El sonido sobresaltó a Eleanor más que los gritos del bebé. Se sintió como la luz del sol rompiendo la capa de nubes. Eamon Reed los visitaba cuando sus turnos se lo permitían, siempre llamando antes, siempre quedándose el tiempo justo para no entrometerse. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces eran pañales o fórmula. A veces no era más que su presencia y la tranquila seguridad de que no había desaparecido después de que pasara el peligro. Koda lo acompañaba cada vez. El pastor alemán se movía más lentamente ahora, sus puntos aún cicatrizando debajo de su pelaje, pero su postura seguía siendo vigilante. Los niños lo saludaban primero, siempre. Emily se arrodillaba a su lado y apoyaba la frente brevemente contra su hombro. Noah ofrecía una mano cautelosa. Lily envolvía sus brazos alrededor de su cuello sin dudarlo, como si los perros no pudieran resultar heridos. Eamon observaba estos momentos desde una distancia respetuosa, sin saber dónde encajaba ahora que la crisis había terminado. Había aprendido a actuar en emergencias. Nunca había aprendido a quedarse. Una tarde, Rachel Donovan se acercó a él mientras estaba cerca de la puerta, observando a Eleanor alimentar al bebé. «Eres bueno para ellos», dijo sencillamente. «La constancia importa». Eamon asintió sin saber cómo responder. «No quiero confundirlos», dijo. «No soy familia». Rachel lo estudió por un momento. «Familia no es siempre la palabra que surge primero», respondió. «A veces es seguridad». El recién nacido terminó su biberón y se quejó brevemente antes de que Eleanor lo acomodara contra su hombro. Sus pequeños dedos se agitaron sin rumbo hasta que rozaron la mano de Eamon. Sin pensar, Eamon le ofreció su dedo. El bebé se aferró a él con una fuerza sorprendente. El contacto congeló a Eamon en su lugar. Sintió la presión, el calor, el agarre inconfundible de algo vivo y confiado. Su garganta se tensó. Había sujetado a hombres moribundos antes. Había estabilizado manos resbaladizas de sangre. Había entregado terribles noticias con una voz tranquila. Nada de eso lo preparó para esto. El bebé apretó más fuerte. La respiración de Eamon se entrecortó. Y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas brotaron y se derramaron. Giró la cabeza ligeramente, avergonzado, pero Eleanor lo vio de todos modos. No hizo ningún comentario. Solo sonrió, una expresión suave y comprensiva que no contenía lástima.
Está bien, dijo suavemente. Puedes sentirlo. Eamon asintió, incapaz de hablar. Dejó que el bebé sujetara su dedo todo el tiempo que quiso, arraigándose en la simple verdad del momento. A partir de ese día, las visitas se convirtieron en rutina. Eamon se sentaba en el suelo mientras los niños hacían la tarea o jugaban. Koda se tumbaba a su lado, alerta pero tranquilo. El personal del refugio observaba la dinámica con silenciosa aprobación. Nadie los apresuraba. Nadie hacía preguntas que no necesitaban respuestas todavía. Eleanor se reunió con consejeros y abogados comenzando el largo proceso de reconstruir una vida que se había reducido a la supervivencia. Hablaba de Hannah a menudo, no con amargura, sino con intención. Les contaba a los niños historias sobre su madre que no terminaban en tragedia. También le contaba al bebé sobre ella, como si pudiera oírla. Te amaba antes de que te viera, susurraba Eleanor. Eso importa. El bebé se fortalecía cada día. Sus gritos se suavizaron en arrullos. Sus ojos comenzaron a enfocarse. Cuando lloraba ahora, se respondía rápidamente, predeciblemente, con brazos que sabían cómo sostenerlo. Eamon notó el cambio más cuando el bebé lloró cuando llegó una tarde, y luego se calmó en el momento en que Eleanor lo levantó. El sonido ya no era desesperación, era comunicación. Más tarde esa noche, cuando Eamon se preparaba para irse, Emily lo acompañó hasta la puerta. ¿Vas a volver mañana?, preguntó. Si quieres que lo haga, respondió. Ella asintió. Queremos. Eamon hizo una pausa, luego se arrodilló a su altura. Están haciendo un buen trabajo, dijo. Todos ustedes. Emily tragó saliva, parpadeando con fuerza. Tú también. Afuera, Eamon descansó una mano sobre la cabeza de Koda, respirando el aire frío. Durante años se había dicho a sí mismo que la distancia mantenía a la gente a salvo. Ahora entendía algo diferente. La distancia solo retrasaba lo inevitable. La presencia lo cambiaba. Dentro del refugio, Eleanor acostó al bebé en su cuna y observó cómo su pecho subía y bajaba. Puso una mano sobre su corazón y cerró los ojos. Estamos respirando de nuevo, susurró. Todos nosotros. El tiempo no curó todo, pero suavizó los bordes lo suficiente como para que se formaran nuevas formas. Los meses siguientes se movieron con una firmeza que ninguno de ellos había conocido antes. Las fechas de las audiencias se convirtieron en firmas. Los arreglos temporales se convirtieron en rutinas. Y las rutinas, lentamente, se convirtieron en algo que se parecía a una vida. Eamon Reed no se despertó una mañana planeando convertirse en padre. Se despertó muchas mañanas haciendo pequeñas cosas que hacen los padres, mucho antes de que la palabra se pronunciara en voz alta. Asistió a reuniones con el condado, se sentó frente a estrechos escritorios con personas cuyo trabajo era hacer preguntas difíciles. Una de ellas era Marianne Holt, una evaluadora del Tribunal de Familia de unos 50 y tantos años, cuidadosa y observadora, una mujer que había aprendido a separar las buenas intenciones del compromiso duradero. Le preguntó a Eamon sobre su horario de trabajo, su casa, su pasado, sus razones. No vine buscando esto, le dijo Eamon con honestidad, pero no voy a alejarme de ello. Marianne lo estudió durante un largo momento. Los niños no necesitan a alguien perfecto, dijo. Necesitan a alguien que se quede. Eamon asintió. Quedarse, había aprendido, era la parte más difícil. Eleanor Brooks se mudó a un pequeño apartamento tutelado a pocas calles de la cabaña de Eamon, lo suficientemente cerca para estar presente sin sentirse desplazada. A los 70 años, su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu había recuperado algo que había perdido con su hija. Volvió a cocinar. Tarareaba mientras doblaba la ropa. Daba paseos matutinos empujando un cochecito que contenía a su nieto, su mano nunca abandonando el asa. No quiero reemplazar a su madre, le dijo a Eamon una tarde mientras veían a los niños jugar. Solo quiero seguir siendo su abuela. Siempre lo serás, respondió Eamon. Lo decía en serio. Emily se adaptó primero. Con 11 años ya había cargado con demasiada responsabilidad, pero ahora se permitía dejarla a un lado. Se centró en la escuela, en los amigos, en una risa que ya no se sentía peligrosa. Noah siguió más lentamente, aún cauteloso, aún vigilante, pero dormía toda la noche y hacía preguntas sobre el futuro en lugar del pasado. Lily, liberada de la memoria,
Aceptó la seguridad con los brazos abiertos, y el bebé, el hijo de Hannah, creció. Aprendió la voz de Amen antes de aprender su propio nombre. Aprendió la presencia constante de Koda como algo permanente, algo cálido e inamovible junto a su cuna. Sus llantos iban y venían como el clima, nunca permaneciendo demasiado tiempo, nunca sin respuesta. La audiencia de adopción fue tranquila, sin reporteros, sin público. Solo un juez, unos pocos documentos y un momento que se sintió más pesado de lo que cualquier ceremonia podría ser. La jueza Helen Carter, de unos 60 años, tranquila y serena, revisó el expediente una vez más antes de mirar a Eamon. Entiende que la adopción no es un rescate, dijo. Es permanencia. Sí, señora, respondió Eamon, y entiende que no puede deshacer esto cuando se vuelva difícil. Sí, se volvió hacia Eleanor. ¿Apoya este acuerdo? Eleanor sonrió suavemente. Con todo mi corazón, la jueza asintió y firmó la página final. El sonido de la pluma tocando el papel resonó más fuerte de lo que el martillo podría hacerlo jamás. Está hecho, dijo. Felicidades. Emily extendió la mano hacia la de Eamon sin preguntar. Noah la siguió. Lily rodeó su pierna con sus brazos. El bebé durmió durante todo el proceso sin darse cuenta de que su mundo acababa de ser anclado. Eamon se quedó allí, abrumado no por la alegría, sino por la gravedad. 4 vidas habían sido puestas en sus manos, no porque las hubiera salvado de todo, sino porque había estado dispuesto a caminar con ellas después. Esa noche, las luces de la cabaña permanecieron encendidas más tiempo de lo habitual. La cena fue ruidosa, desordenada, perfectamente imperfecta. Eleanor se sentó a la mesa, observando a los niños comer, sus ojos brillando con un orgullo silencioso. Cuando el bebé finalmente se quedó dormido, Eamon lo llevó con cuidado por el pasillo y lo colocó en la cuna. «Estás en casa», susurró, aunque el niño no entendía las palabras. Afuera, Koda yacía en el porche, con el cuerpo estirado, la cabeza apoyada en sus patas. La levantó solo cuando Eamon salió y se sentó a su lado. El perro se apoyó suavemente en su pierna, satisfecho, vigilante, contento de una manera que solo los animales que han cumplido su propósito pueden estarlo. Eamon miró hacia la noche, respirando la quietud. Pensó en la familia que no había salvado años atrás, en los niños cuyos nombres aún recordaba. Entendió ahora que la culpa no desaparecía cuando hacías algo bien, simplemente aprendía dónde descansar. No había salvado a Hannah, pero le habían dado a sus hijos. Koda suspiró, cerrando los ojos. Dentro, 4 niños dormían sin miedo. Y un hombre que nunca había buscado una familia, finalmente entendió que algunas vocaciones llegan no como asignaciones, sino como regalos. A veces esperamos que los milagros lleguen con truenos y relámpagos, pero esta historia nos recuerda que Dios a menudo obra silenciosamente a través de personas ordinarias que eligen quedarse cuando sería más fácil marcharse. Un niño que llora, una abuela cansada, un oficial de policía que se detuvo en lugar de seguir adelante. Nada de esto parecía un milagro al principio. Sin embargo, Dios usó la compasión, el coraje y el sacrificio para convertir la tragedia en un nuevo comienzo. En nuestras propias vidas, es posible que no podamos borrar el dolor de ayer, pero con fe, podemos convertirnos en la respuesta al dolor de otra persona. Oración hoy. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela, deja un comentario y suscríbete al canal. Que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde que nunca estás solo. Si crees, comenta. Amén.